Hoy vamos a abordar juntos el tema a partir de esta pregunta. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Esa es una pregunta muy importante que todos necesitamos hacernos. Entonces, vamos a dar lectura a el pasaje de hoy. Y dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Les invito a que me acompañen un momento para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Gracias por congregarnos alrededor de tu presencia. Y te suplicamos, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo nos hable, que tú me guíes, Señor, que yo sea un instrumento útil en tus manos y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y haga la tarea para la cual, Señor, tú la envías. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, les comparto, queridos jóvenes, que hace poco tuve la oportunidad de escuchar el testimonio del pastor Jian. Él nació en China. Sus padres lideraron las iglesias de casas subterráneas en el periodo de la persecución de los años 50 y 60. Lo único que el pastor Jian en esa época conocía como la iglesia era su casa, pues la conformaban su padre, su madre y su hermana. Luego él fue a la escuela y luego a la universidad, pero en ninguna de esas instancias él pudo compartir de Jesús y tampoco pudo conocer a otros creyentes. Por causa de la fe en Cristo Jesús, su suegro, después de haberlo encontrado el gobierno con alguna literatura del Evangelio, fue enviado por 2 años a un lugar en la cárcel y después fue enviado a otro lugar muy remoto y pobre en China, donde permaneció por los siguientes 27 años. Por la misma razón, su mentor espiritual fue llevado a unos campos de trabajo, en donde permaneció por los siguientes 30 años. El pastor Jian logró emigrar como universitario profesional, emigró a los Estados Unidos y allí inició una iglesia china, una iglesia que hasta el día de hoy él pastorea. Pero también él es el líder de una fraternidad de pastores y líderes de las iglesias chinas e iglesias en casa perseguidas allá en China continental. En un contexto así, el pastor Jian ha experimentado que Dios es poderoso, que ha recibido de él su respaldo y de su familia, y que nada puede detener la proclamación del Evangelio. Entonces vamos a mirar hoy de nuestro pasaje y lo primero que vamos a ver es este punto, este aspecto. No me avergüenzo del Evangelio. Y para eso he traído la definición de vergüenza. Y según la Real Academia de la Lengua, es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien. Y avergonzarse es sentir vergüenza o humillación ante una falta o error, o sentir vergüenza de una persona. Tomen nota a las frases que he subrayado, que tienen que ver con el tema que vamos a hablar. La vergüenza, el temor a hacer el ridículo ante alguien, o sentir vergüenza de una persona. Y vamos a ir ahora a mirar la definición de una palabra que nosotros estamos acostumbrados, familiarizados, y es evangelio. ¿Y qué es evangelio?
Evangelio son buenas noticias. La palabra evangelio ya era conocida en los tiempos del apóstol Pablo. En ese tiempo, el emperador usaba esta palabra y llevaba a los lugares donde él iba las buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Eran recompensas o beneficios que el imperio llevaba a los pueblos que tenía bajo sujeción, como era el caso del pueblo judío. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo toma esta palabra que viene de la política del imperio romano, evangelio, y le da una nueva connotación. Y entonces él va a hablar del evangelio como las buenas noticias del reino de Dios. Pablo fue postrado a los pies de Jesús, al cual el mismo Pablo perseguía, pero fue transformado por Jesús. Y a partir de allí, él entendió que Jesús era su rey. Durante la vida del Señor Jesús en la tierra, eso fue lo que él hizo. Él estuvo compartiendo, testificando con poder acerca del reino de Dios. Pero buenas noticias también tienen que ver con la salvación de los hombres a través de Cristo. Y la última semana del Señor, que es conocida como la Semana de la Pasión, fue donde se manifestó el clímax de su obra. Padeció, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Y al resucitar venció al que tenía el poder sobre la muerte, como cantamos ahora recientemente en las alabanzas, al diablo. Y también otorgó salvación y vida eterna a todos los que crean en él. A partir de ese momento, la historia de la salvación, la historia del hombre, se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Para sus discípulos fue el inicio de una vida sostenida por el poder del Espíritu Santo. Pedro, Juan, Pablo y muchos más se identificaron como siervos y apartados para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era la razón poderosa por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Y el versículo nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Y esa palabra poder en el griego es dunamis, que significa la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Entonces, quiero leerles el versículo 16b en NTV. Dice: el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y me gusta en esta versión porque enfatiza que es el poder de Dios en acción. Dios actuando para salvar a todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, esclavos, libres, no importa la condición, la raza, a todos los que creen. Y creer es también un verbo, pero en este sentido creer es acudir. ¿A quién? A Cristo. Y dice que a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Y Pablo está hablando de los gentiles como todos aquellos que no eran parte del pueblo judío, del pueblo de Dios en este tiempo. Y lo que está haciendo Pablo es que nos está diciendo que él entiende que la salvación es de un alcance universal. Entonces podríamos decir hoy, a los judíos, a los chinos, a los panameños, al venezolano, al africano, al kunayala, a todos. Bien, pero Pablo entendió que el Evangelio es poder de Dios y no se avergonzó. Y vemos algunas de las características de la vida de Pablo por causa de compartir el Evangelio, por entenderlo. Y él obedeció al llamado que Dios le dio. Padeció sufrimiento. Y aquí solo traigo 2 ejemplos.
fue apedreado en Listra, encarcelado en Filipos. Y si ustedes revisan el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a encontrar cuántas veces Pablo padeció por causa de compartir el Evangelio, padeció sufrimiento. También experimentó el rechazo, pero desarrolló estrategias. Y en esta tarde, jóvenes, hermanos, hermanas, yo quiero que nos concentremos en los últimos dos puntos. Pablo experimentó el rechazo y desarrolló estrategias. Sí, muchas veces Pablo fue rechazado, pero él mismo les explica a los corintios por qué fue rechazado. Y entonces él dice, el mensaje de la cruz, ¿por qué? Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Así que cuando a ti te rechazan, puede ser que precisamente no han entendido el mensaje y les parece locura. Pero también dice en 1 Corintios 15:2, esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes hay clases el online, uno, mensaje que les digo, predica, te enseña el abecedario, pues. a menos que desde un principio ustedes no lo hayan creído. Entonces, otra razón por la que Pablo fue rechazado y posiblemente nosotros también, es porque aunque escucharon el Evangelio, no lo creyeron. Esa es la otra realidad. Y tengo una pregunta para ti. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? ¿Tú te has avergonzado de Cristo? ¿Temor al rechazo? Y quiero decirte que aunque te rechacen, eso no cambia en nada quién es Cristo. Y tampoco cambia lo que Él ha hecho por ti. Yo, en verdad, hermanos, me gozo cuando comparto el Evangelio. Me gozo de poder decirle a la gente lo que el Señor ha hecho por mí y de que Él para mí es Dios, que me salvó, que me transformó, que me dio una vida plena y de esperanza. Así como cantábamos, Dios es poderoso. Él está conmigo. Entonces, que sea ese un motivo por el cual nosotros tomemos gozo e impulso para compartir del Señor. Y traigo a memoria dos historias, dos jóvenes que salieron de aquí de Panamá, de nuestras iglesias, y fueron a estudiar a China y pasaron varios años allá. Luego regresaron y uno de ellos me compartía cómo fue su experiencia y me decía que se había gozado porque había podido compartir su fe aún en medio de persecución, porque en la universidad donde estaba estudiando le establecieron unos parámetros que le hacían diferente de los otros estudiantes por causa de su fe. Aún sus propios compañeros también. Pero esta persona me dijo, yo fui fortalecida por lo que Dios hizo allá. Y esta persona regresó y ahora está aquí en Panamá, sirviendo al Señor, terminando de prepararse para servirlo, sirviendo desde su iglesia. La otra persona que regresó de China expresó que no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de Dios. Y posiblemente, tal vez esa persona vivió una experiencia de religión, una experiencia religiosa, pero no la experiencia transformadora del poder de Dios, del poder del Evangelio. Veamos ahora un poco las estrategias de Pablo. Y saben, en el tiempo de Pablo, él escribía cartas. Y de esa manera, además de entregar el mensaje en forma presencial, lo hacía por medio de cartas. Y quiero contarles que en ese tiempo, la mayoría de gente no sabía leer. Eran pocos los que lo podían hacer y los que podían escribir. Pero Pablo establece un nuevo paradigma y es escribir para comunicar. Así de que él tomó a aquellos que sabían leer y les encargó que les llevaran
las cartas que él escribía. Y en Primera de Tesalonicenses 5:27 vemos cómo les dijo Pablo: con la autoridad que me da el Señor Jesús, les encargo que lean esta carta a todos los de la iglesia. Esa, en el tiempo de Pablo, podríamos decir que fue la manera como nosotros hoy conocemos, ¿no? Para Pablo eso era Facebook, eso era Instagram, eso era Telegram, que ahora estamos algunos empezando a conocer. Porque, hermanos, en este tiempo nosotros hacemos parte de una generación digital. Bueno, yo soy inmigrante digital, ¿no? Pero muchos de ustedes son nativos digitales, nacieron con toda esta tecnología. La pregunta es, ¿cómo estamos usando las redes? ¿Estamos aprovechándolas para dar a conocer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la mayor cantidad de personas posibles? En este tiempo también he escuchado testimonios de hermanos que están haciendo misiones, están evangelizando, están discipulando en línea. Y lo que nos cuenta uno de ellos es que este año, por la pandemia, se ha multiplicado la cantidad de personas que han llegado a los pies del Señor y que quieren ser discipulados en línea. Así de que, hermanos, este tiempo que nos da el Señor, que nos ha dado, es para testificar de Jesús y de su reino. En medio de la pandemia, donde se ve todo gris, ¿cierto? E incierto, nosotros tenemos el mayor y único mensaje de esperanza, de transformación, de restauración, que es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, aprovechemos las oportunidades. Como decía la otra alabanza, no hay paredes que te puedan esconder. Y menos en este tiempo, lo hemos visto, hemos sido testigos de eso. Ahora, la estrategia de Pablo para mí la vi como una conexión a 3 redes, hablando de las redes. Pablo se conectó con la primera red, se conectó con el Trino Dios y vivió en total dependencia del Señor. Y esto le llevó a él a conectarse con los hermanos. Y el Señor lo usó como un instrumento para que muchas personas fuesen transformadas por la obra del Espíritu Santo. Y entonces participó en la formación de discípulos. Participó con ellos en el inicio, en la consolidación, en la multiplicación de nuevas iglesias. Y esto les llevó a otra red, a conectarse con los no creyentes. Y Pablo es un ejemplo de misionero. Por lo menos en Hechos de los Apóstoles se registran 3 de sus viajes. Y estos 3 viajes representaron en la vida de Pablo mucho tiempo. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Hechos 16:5 nos muestra algo de lo que fue la dinámica de Pablo para llevar y compartir ese evangelio. Me gusta pensar en estas iglesias como iglesias valientes, comunidades de fe valientes. Pero ahora yo quiero que pensemos un momento en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿A dónde hemos llegado? Hermanos, estamos en un punto de ser una iglesia madura, una iglesia lista para plantar nuestra primera iglesia hija. Cuando estaba preparando esta predicación, eso es algo que tocó, empezó a tocar mi corazón. Y si Dios lo ha tocado, yo tengo que moverme hacia allá. Y yo espero que ustedes también lo hagan. No tenemos excusa. Es un mandato del Señor. Contamos con el respaldo del Señor. Pero se requiere del compromiso de cada miembro de esta iglesia. Y escúchenme bien. Cada uno
que busque tener una relación genuina con Dios, que busque ser lleno del Espíritu Santo, que se atreva a compartir de Jesús, que se disponga para formar nuevos discípulos, que esté dispuesto también para ir y sembrar la palabra a donde Dios le envíe y a servir al prójimo que ponga a su lado. Recién también estuve escuchando el testimonio de una iglesia, la iglesia Vida y Familia, que es, según nos explicaba el pastor, una red de iglesias multisedes de la Alianza Cristiana y Misionera en Alicante, España. Y ellos, aquí hay, solamente les traje la fotografía de 5 de sus 13 sedes. Siguiendo la dinámica de Pablo en el libro de los Hechos, de plantación de iglesias, ellos han podido establecer 13 sedes en 14 años. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué han podido hacer esto? Porque se han unido juntos en una visión, juntos con la misma pasión, con el mismo ardor por obedecer el mandato del Señor Jesús de cumplir la gran comisión. Este es un gran desafío, hermanos. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero no por ello limitada. Dios nos ha bendecido con sus dones, con su gracia, pero por sobre todo con su presencia. El mismo Dios de poder que ha actuado y actúa en la iglesia Vida y Familia, en las iglesias Vida y Familia, es el mismo Dios poderoso que actúa en la iglesia Fuente de Agua Viva. Entonces, hermanos, es el momento de que nosotros tomemos en serio el llamado que nos hace el Señor. Que nuestra vida respire a Jesús. Ahora ya pronto se llega la Navidad y tendremos la oportunidad de compartir el Evangelio del Señor. Y como iglesia queremos llevar adelante un plan, como vieron en los anuncios, que busquemos a un vecino o a una persona o una familia con la que nosotros no hayamos compartido este año y preparemos un regalo para esa persona. Pero no solamente el detalle material, podríamos decir, sino que ese regalo también esté impregnado del mensaje de salvación. Y sería muy especial si podemos cada uno comprar una Biblia y meterla, incluirla dentro de ese regalo. Pero no solo eso, sino decirles la razón por la que les damos ese regalo. Porque creemos que el que nació, la persona que recuerdan la gente, ¿cierto? El nacimiento de Jesucristo. Creemos que Él es el Rey, es el Hijo de Dios, es el que venció a la muerte. Entonces, ánimo, hermanos, a compartir el Evangelio del Señor. Bien, pero hay un segundo aspecto en nuestro pasaje, y es el de vivir por la fe en Jesús. ¿Y qué implica vivir por la fe? Implican dos cosas. Implica no ser religioso e implica entender la justicia de Dios. Voy a ir un momentico para vernos los rostros y quiero pedirles un favor en este momento, que estén listos para escribir en el chat, porque tengo algo que compartir con ustedes. Hay un pensamiento común entre las personas religiosas y es pensar que tienen que hacer algo para obtener el favor de su Dios. Algunos antes de morir para obtener la salvación. Ustedes, les hago la pregunta en este momento, ¿ustedes tienen amigos judíos, musulmanes, católicos, ateos, budistas? Bueno, por favor, escriban ahí en el chat. A mí me gustaría ver lo que ustedes van a escribir. Escriban ahí, por favor. Yo tengo un amigo musulmán, yo tengo un amigo católico, o tengo 5 amigos católicos.
Así de que adelante, aquí yo empiezo a ver. Me gustaría saber, sus amigos, ¿en qué creen? Entonces, adelante, yo estoy aquí esperando a que escriban en el chat. Católicos, un amigo budista, más amigos católicos. Bien, católicos, dos amigos ateos. Ujú. Católicos, musulmanes, ateos, más amigos católicos, ateos. Mm. Eso significa que deberíamos conocer un poquito en qué creen ellos o qué piensan ellos acerca de hindúes también, evangélicos no practicantes. Tengan en cuenta eso, porque ahora viene una segunda pregunta. ¿Ustedes saben lo que ellos creen que tienen que hacer para satisfacer o para tener, estar de acuerdo con sus dioses, para obtener el favor de sus dioses? Miren, hay muchos, veo que católicos, budistas, ateos y musulmanes son los, taoístas, wow, son los que más. ¿Alguien sabe qué cree tu amigo musulmán, por ejemplo, de qué es lo que debe hacer para conseguir el favor de su Dios? Si alguien sabe, por favor escríbanlo. Me gustaría conocer su respuesta. A ver, vamos a dar unos minutitos y me gustaría escuchar, leer, perdón, no puedo escuchar. Bueno, ahí como que sí ya estamos como, bueno, de pronto es un poquito sorpresiva la pregunta, pero vayan pensando, ¿qué piensa tu amigo musulmán acerca de lo que él debe hacer para recibir el favor de su Dios? Y así cada uno. Y esos cuatro grupos que ustedes han mencionado, sería bueno investigar un poquito. A ver, dice aquí José Luis, mi amigo el budista decía que si hace las cosas buenas, recibe cosas buenas. Este es un concepto que nosotros también a veces lo tenemos, ¿saben? Muy bien. Y así creo que cada uno tiene su propio entendimiento de lo que debe hacer. Bueno, vamos a mirar algunos. Por ejemplo, los musulmanes deben cumplir lo que dice el libro de su profeta Mahoma, lo que dice el Corán. Los budistas, y de pronto ustedes saben más que yo por los abuelos o los padres, que deben honrar a sus ancestros y deben llevarles ofrendas, ¿cierto? Los judíos deben cumplir a cabalidad lo que dice la Torá. Los católicos deben seguir las directrices del Papa, deben pagar misas, hacer procesiones. Y así, cada uno hasta nosotros, tengo la pregunta, así como escribió José Luis, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que si hacemos algo bueno, y hacemos buenas obras, logramos las paces con Dios? Puede ser que lo hayamos pensado, ¿no? Aquí dice Jessica que mi amigo hindú cree que todos los dioses sin importar, cree en todos los dioses sin importar de qué religión es. Sí. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes y es, estas formas de pensar y de actuar eh, nos muestran que las diferentes religiones tienen un concepto correcto o adecuado de lo que es la justicia. Y yo les dejo ahí, tomen la nota de esos nombres de sus amigos, que esos amigos necesitan entender cuál es el concepto de la justicia que viene de parte de Dios. Entonces, permítanme en la voluntad de Dios que todo va bien y puedo compartir, volver a la pantalla. Sí, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué implica vivir por fe?
Ya vimos que implica no ser religioso, porque los religiosos viven es mirando cómo satisfacer a su Dios para que no sea castigado, pero realmente no recibe la justicia que debería. Entonces, vamos a explorar el otro aspecto, que vivir por fe implica entender la justicia de Dios. Y nuestro pasaje dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Romanos 1:17. Un teólogo que llegó a ser muy importante, y ustedes les animo a que averigüen más sobre él, y se llamó John Wesley, nos da un concepto, una definición de lo que él entiende que es la justicia de Dios. Dice, es la totalidad del beneficio de Dios por medio de Cristo, para salvación del pecador. Vuelvo a leérsela. Es la totalidad del beneficio de Dios por medio de Cristo, para salvación del pecador. Pablo explicaba a los judíos que la salvación no se recibe por cumplir la ley. En otras palabras, la salvación no se cumple por obras hechas por parte de los hombres. Por ninguna obra, por más buena que sea, se recibe la salvación, solo por medio de la fe. Ahora imaginemos que estamos frente al juez supremo y él va a dictar sentencia, va a dictar su veredicto final. Y en ese veredicto nosotros hemos sido hallados culpables. La justicia de un Dios santo demanda la muerte del hombre por sus pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros estamos de pie delante del juez y no tenemos ningún argumento para presentar defensa a favor nuestro. Estamos condenados a la muerte. Pero Romanos 4:25 dice que Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuésemos declarados inocentes. El Cordero de Dios, que no tiene mancha ni pecado, se sacrificó por nosotros, porque recibió el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, pero no solamente el castigo de nosotros, sino por el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Entonces, vayamos nuevamente a la sala de juicio. El Señor Jesús irrumpe en la sala y viene a presentar defensa de ti. Vamos a poner un nombre específico, vamos a decir Juan. Así que Jesús le dice al Padre, al juez supremo, mira, Juan ha creído en mí. Juan me ha confiado su vida. Así que el veredicto que le condenaba como culpable ha cambiado. Ahora Juan ha sido declarado inocente. Ha sido declarado justo por la fe en Jesús. Juan Pan era un niño de 7 años, por el cual nosotros estuvimos orando por varios meses. Él vivió una experiencia muy dolorosa de cáncer de médula. Y el pasado 16 de noviembre, hace 6 días, podemos decir, sí, él partió a la presencia del Señor. Pero lo especial para Juan Pan es que él entregó su vida a Cristo. Y por eso él partió, pero como un niño justificado, un niño que fue aceptado por Dios, como inocente, porque entregó su vida a Cristo, no por ser niño, por entregar su vida al Señor. Hermanos, es urgente que nosotros le compartamos a los niños acerca de Jesús y de lo que hizo por ellos.
Finalmente, nuestro pasaje termina con la declaración que yo pienso es la más contundente acerca de nuestra responsabilidad frente a la salvación. ¿Cómo es esto? Dice en NBI, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en traducción del lenguaje actual, dice, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Pablo interpreta las palabras de Habacuc 2:4 cuando dijo, el justo por la fe vivirá. Y lo hace para explicar que no es a través de las obras de la ley que nadie es salvo, es solamente por medio de la fe en Jesús, que somos justificados. O lo mismo que decir, somos declarados inocentes delante de Dios. Hermanos, hay una vida que Jesús ofrece. Es una vida que trasciende. Es una vida eterna. Como dice Romanos 6:23, la segunda parte, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero terminar dejándoles un desafío que hace parte también para mí. Es un desafío primero para mí, pero es un desafío que quiero transferírselo a ustedes también. Y es el de comunicar las buenas noticias a los que están cerca y a los que están lejos. Ahí están tu familia, tus amigos en los que pensaste y escribiste. Ahí están esos amigos, sean religiosos o sean ateos. Ahí están esas personas que se cruzan por tu camino. Y pensando en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos contactos tú tienes en las diferentes redes sociales? Piensa en esos contactos, pero piensa en esos contactos para hablarles de la buena noticia de salvación. Que sea tu gran anhelo predicarles el Evangelio. Que tu corazón y todo tu ser pueda expresar desde lo más profundo, no me avergüenzo del Evangelio, vivo por la fe en Cristo. Que unidos, hermanos, Puente de Agua Viva, como una comunidad de fe, compartamos este precioso mensaje sin reservas y avancemos para ser una iglesia que crece, que se consolida para plantar una iglesia hija, que no se avergüence del Evangelio, que viva por fe y que plante otras y otras iglesias. Es que nosotros tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso. Entonces, no hay excusas, hermanos. Vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación, que nosotros a veces ni alcanzamos a medir cuánto tú sufriste y cuánto te costó darnos la salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que seamos una iglesia que no se avergüenza de ti, para que podamos tener una vida plena contigo, Señor, para que podamos compartir este precioso mensaje a quienes aún viven sin esperanza, a quienes están pensando en este momento en suicidarse, a quienes quieren hacerlo el daño a los demás. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que se conmueve como tú te conmoviste y tuviste compasión, dando las estrategias nuevas como se las diste a Pablo. Ayúdanos a hacer una iglesia que se extiende, que extiende tu reino, Señor. Ayuda a cada uno en su debilidad, en su incredulidad. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque tenemos el respaldo tuyo, porque tenemos tu Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor Jesús. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, que hoy sea el día para entregar y confiar sus vidas a ti, para que cuando mueran también puedan ser declarados inocentes y poder morar contigo y tener una vida plena.
que trasciende en tu presencia por la eternidad. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.